Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Estamos de regreso acá luego del comienzo musical de Enlace USACH y listos para también saludar a quienes nos van a acompañar en nuestro panel del día de hoy, ir abordando las distintas temáticas que tenemos preparadas para el día de hoy. Saludamos de inmediato a la directora ejecutiva de la Corporación Miles, Javiera Canales, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida a Enlace USACH. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá. Gracias a ti por incorporarte también a nuestros paneles. También saludamos al director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete. ¿Cómo estás, Patrick? Hola, Rodrigo, muy buenos días. Aquí mando un gran saludo, un abrazo a todas las personas que nos acompañan este tercer superlunes de marzo, que parece que todos los lunes de marzo son un superlunes. También aprovecho a saludar a Javier, que nos acompaña hoy día, Rodrigo. Sí, yo les mencionaba antes de ir al aire que además para la universidad hay una mayor cantidad de flujo de personas porque están llegando los alumnos antiguos, así que también tiene una cierta característica de superlunes para la universidad lo que está ocurriendo el día de hoy. Oigan, ahí ya estábamos dando cuenta de uno de los temas que tenemos presentes para el día de hoy para comentar con ustedes y que sin duda se estaba llevando la atención durante todos estos días y que tiene que ver con la formalización que se va a materializar, sin ir más lejos, el día de mañana, del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Un tema que sin duda no solamente complica desde la perspectiva de las implicancias que tiene el que esté involucrado una autoridad de las características del director de la PDI, sino que además el tema de la seguridad que se pueda tener respecto a estas autoridades, más aún cuando hablamos de procesos judiciales. Y ahí quiero quedarme con parte de lo que se ha estado reseñando. Hablábamos el fin de semana de este caso y el ministro de Justicia, el ministro Cordero, también tuvo algunas declaraciones. Él dijo que es un delito gravísimo en un programa de televisión. Recordemos que las imputaciones que se le hacen es por el ilícito de violación de secreto. En ese sentido, el ministro dijo que la violación de secreto se da en el contexto del caso de Mosilla y se da en caso de lavado de activos y en donde se debe mantener el secreto. Al parecer, el producto de esa investigación, el exdirector de la PDI habría entregado antecedentes de diligencias de la investigación al abogado Hermosilla. Y esto de una u otra forma también tuvo su elemento extra durante el día de ayer cuando CIPER también dio cuenta de algunos de estos datos. 12 filtraciones del exdirector de la PDI a el abogado Hermosilla, casos Dominga, Enjoy, Torrealba, Guevara y corrupción en la PDI, es lo que dice particularmente CIPER. Dentro de lo que se reseña, se dice que apenas 13 días después de que asumió la máxima jefatura, Muñoz comenzó a filtrar antecedentes reservados a Hermosilla en causas que le interesaban al abogado. Requerimientos de la Fiscalía, contaba cuando alguien iba a ser citado a declarar, adelantaba información de sus funcionarios que debían pesquisar en casos delicados, y entre ellos, por ejemplo, la compraventa de la minera Dominga. Nos encontramos con un elemento bien grave, que además se pone ahí en el compás de preocupación respecto a cómo las fiscalías van a poder asegurar un trabajo adecuado, tomando en cuenta lo que ocurrió en este caso. Me quiero quedar con estos elementos para poder analizar y efectivamente con qué sensación se quedan respecto a nuestra institucionalidad, a nuestra seguridad jurídica de una u otra forma. Parto contigo, Javiera, para ver cómo también los has estado observando con todos los antecedentes que hemos ido conociendo a medida que avanzan los días. Sí, ha sido bastante rápido la develación de información, no obstante de que yo soy abogada de profesión, así que no obstante que nosotros podemos entender que este es un delito, un simple delito, porque la pena ni siquiera tiene pena aflictiva en el primer inciso que señala violación de secreto, que va de 1 año a 3 años, no obstante, si se logra acreditar que efectivamente hubo un daño, pasaría ya a tener la pena aflictiva, que es decir, de 3 años y un día a 5 años. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay dos cosas que a mí me gustaría como relevar, que a pesar de que sea un caso gravísimo, como señala el ministro, que estoy completamente de acuerdo, entender de que igual las instituciones, al parecer, o al menos da sensación, están funcionando, porque aquí hubo que se decretaron medidas de diligencia, aun cuando es un director, ya, y eso lo hizo la Fiscalía, y también estas diligencias tuvieron que ser autorizadas judicialmente, y eso lo hace un tribunal. Entonces aquí tenemos dos intervinientes imparciales, autónomos, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y que no obstante, siendo una persona de un rango de dirección, de alta dirección pública, se encomienda las diligencias y muy rápidamente esta persona termina presentando su renuncia, porque el ministro Cordero de Tolerancia Cero terminó diciendo que finalmente no es que él renunció voluntariamente, sino que el presidente de la República le solicitó la renuncia, y adicionalmente
Esto fue en la mañana del día viernes, en la tarde ya estaba la renuncia, ya estaban las diligencias y sabemos solamente que esto es de acuerdo al celular del abogado. Sí. Pero todavía queda la diligencia y el chorreo que eventualmente esto pudo haber pasado porque se tomaron 2 celulares del ex hoy director de Policía de Investigación y adicionalmente su computadora. Así que como dijo el ministro, probablemente esto está recién comenzando. Sí. Patrick, también cuéntame un poquito cómo has estado siguiendo esto. Ahí escuchábamos a Javier a varios de los elementos que traía a colación. También el hecho de que las instituciones están funcionando. De una u otra manera, lo que uno esperaría dentro de una investigación de estas características está sucediendo. Pero de todas maneras, dentro de la opinión pública queda la sensación de que si tenemos este tipo de situaciones, es importante entrar de lleno en poder ir de una u otra forma en el futuro, ir deteniendo a tiempo este tipo de situaciones. Obviamente uno no esperaría que una autoridad de estas características tuviera este tipo de modus operandi, pero te dejo la palabra también para saber cómo lo ves tú. Sí, Rodrigo, me parece que en esto Javier tiene un punto, efectivamente es muy grave, pero al menos te deja valga la redundancia, de tranquilidad el saber que uno se entera no por una filtración, no por un elemento accesorio comunicacional, sino que por el funcionamiento, por una diligencia que en el fondo Carabinero ejecuta, que la Fiscalía instruye, el operativo Carabinero es bastante como razonable, o sea, uno escucha de repente como algunos procedimientos y dice, oye, pero ¿por qué hacen esto? Porque eso no, esto fue muy razonable, en el fondo fue coordinado en la casa, en la oficina, o sea, uno ve que efectivamente las instituciones funcionan y ahí estoy de acuerdo con Javiera que dentro de todo este contexto ese elemento al menos es algo bastante destacable. Lo que sí a mí me parece que esto se suma a una larga lista de cosas que son muy preocupantes. Chile hace rato que se transformó en un país en el que las autoridades, que muchas personas dejan de cumplir con el propio deber, y eso es muy complicado. Pero que además, particularmente las autoridades, la función pública, existen personas que dejando de lado su deber, luego no ven consecuencias. Entonces, claro, aquí vemos una consecuencia, pero es algo muy excepcional, o sea, que en el fondo Carabineros detenga al director de la PDI, algo muy, muy, muy excepcional. Entonces, efectivamente, esto es una señal en un contexto muy, muy grave, en el fondo, de degradación institucional. Y eso es un problema. Una premisa es que si algo hemos aprendido de la cultura occidental es que son las instituciones y su solidez lo que lleva a los países al éxito o al fracaso. Y hoy día Chile... ya nos dimos cuenta que estamos bajando en esa montaña rusa. Ya pasamos por el pic de solidez institucional, de perfilamiento como en el mundo, y ya vamos en bajada. Estamos viendo instituciones más débiles, permeadas por la presión política, probablemente por el crimen organizado, y eso es muy complejo. Yo creo que el Poder Judicial queda al debe, el Ejecutivo de todas maneras queda al debe, el Congreso queda al debe muchas cosas, y muchas otras áreas, la Fiscalía, el Ministerio Público, yo creo que se ha resarcido un poco, pero la Contraloría, sin más, yo creo que también ha cambiado un poco el giro con la nueva Contralora, pero el Contralor subrogante en este momento. Pero efectivamente en Chile hace rato que tenemos un país en el que muchas autoridades dejaron de cumplir con su deber. Sin ir más lejos, el Ejecutivo, yo pienso, el presidente es el que uno ve a diario, una persona que deja muchos deberes de lado. Sí, Javier, hablemos de la solidez de las instituciones. Ahí lo traía a colación Patrick, pero quiero también saber cómo lo observas tú. Estaba revisando también de lo que se ha estado publicando en las últimas horas en prensa, El Mostrador. Hay una nota donde también se ponen a analizar casos de donde efectivamente altos mandos están enfrentados a causas por corrupción. Y ahí dicen, en los últimos 20 años prácticamente ninguna institución militar o policial chilena se ha librado de la corrupción. Altos mandos vinculados a malversación de fondos públicos, defraudando al fisco, falsificando instrumento público, filtrando información privilegiada, como es este último caso del que estábamos hablando. ¿En qué pie crees tú están quedando también las instituciones? Aquí yo me estoy enfocando solamente en lo que son militares y policiales, pero ahí Patrick también iba un poquito más allá en su análisis. Yo creo que hay que distinguir. Hay que distinguir que no obstante, la encuesta lo dicen también, de que hay una baja sensación de seguridad respecto de las instituciones públicas. Hay una paradoja en Chile que hay que distinguir entre la confianza que se tiene a las instituciones portales y la confianza que tiene la ciudadanía a Chile como Estado de Derecho.
¿ya? Y cuando me refiero a Estado de Derecho, ¿a qué me refiero? A la independencia judicial, al respeto a los derechos fundamentales y al otro tipo de aparataje que refuerza finalmente el Estado de Derecho en su conjunto, ¿ya? Porque finalmente las instituciones son permanentes y los altos cargos que cometen este tipo de corrupciones son pasajeras. Y entonces finalmente eso yo creo que el mensaje que hay que dejar finalmente y que esperamos que los gobiernos, o el que sea que venga, finalmente puedan transmitir eso a la ciudadanía. Es decir, esta persona cometió un delito, esta persona va a ser sometida a un juicio o finalmente las reglas que como Estado de Derecho asignemos, pero la institucionalidad es la que debe permanecer y debe ser continua. ¿Ya? Entonces, acá hay una paradoja que hay que intentar resolver aquellos que analizan las ciencias políticas en lo más puro. No obstante, me parece como necesario hacer esa distinción, que acá hay una distinción entre la baja aprobación que tienen, por ejemplo, los congresistas hoy, que muchos de ellos pretenden estar de facto en un parlamentarismo y olvidándonos que tenemos una constitución presidencialista, esencialmente presidencialista. Y finalmente, la alta aprobación que se tiene respecto al Estado de Derecho como tal. ¿Ya? Entonces eso es como finalmente lo que me gustaría como hacer esa distinción respecto a lo que dijo Patrick, porque yo lo veo así. Creo que hay que hacer hay que ser, al menos desde mi visión, hay que ser justa y hay que hacer esa diferenciación, porque si finalmente metemos todo en el mismo saco, el Estado de Derecho y la institución, y finalmente todo hay que un revoltijo, no estamos tan lejos de lo que pasó en Guatemala. Y creo que sí estamos muy lejos de lo que a un presidente no lo dejen eventualmente asentarse en el poder. Es algo que estamos muy o que disuelvan el Congreso, por ejemplo, en Perú. Entonces yo creo que estamos lejos de eso. Sí, Patrick, te doy la palabra de inmediato. Es que quería apuntar además algo extra con Javiera, que tiene que ver con las percepciones, en lo que puede generar un caso como el del exdirector de la PDI. Obviamente en la opinión pública genera percepciones, tal vez elementos que no se pueden constatar en la generalidad, pero sí pueden a su vez producir en la opinión pública una sensación de que aquí está pasando de todo. Claro. No sé cómo lo ves también tú desde esa perspectiva. Sí, por eso te decía, hay que hacer la distinción entre que las instituciones son permanentes y quienes permanecen en sus direcciones son las personas que son transitorias. Entonces ese es el mensaje sólido que debe dar el gobierno. Como te digo, o el que sea, porque lamentablemente los seres humanos en la historia han ocurrido millones de corrupciones y la importancia y lo importante que quede finalmente para el ciudadano de pie es que esta persona que comete un delito o que comete actos de corrupción debe ser sancionada y se tiene que mantener un mensaje de que la institucionalidad debe continuar y es permanente. ¿Ya? Patrick, ahí tenemos varios elementos a resaltar. Ahí nos comentaba también el poder hacer distinciones, Javiera, respecto de lo que estamos hablando efectivamente en torno a fallas o mal funcionamiento de instituciones públicas. Pero además yo traía y lo ponía sobre la mesa el tema de las percepciones, que muchas veces hacen pensar a la ciudadanía que esto puede estar mucho más amplio en lo que es el quehacer público. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Rodrigo. Mira, respecto del Estado de Derecho, yo creo que lamentablemente de hecho y de percepción, hoy día el Estado chileno tiene una menor potencia, una menor fuerza, una menor capacidad de ejercer gobierno y acción efectiva en el territorio en el que se instala, y eso es muy evidente y eso mina la lógica de la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Hace mucho rato que vemos que instituciones que deberían cumplir una función no la cumplen. Hace rato vemos que hay zonas del país en las que tienen control territorial grupos y bandas delictuales organizadas. Lo que ocurre con, por ejemplo, al norte del país con la frontera absolutamente permeable que está abierta y que de repente hay algunos así como haces que te dicen, ¿no? Una declaración que dice, oye, al norte no está todo abierto, puedes llegar y pasar, y luego alguien dice, ojo, esto es mejor no decirlo por prensa, pero todos sabemos que la migración, en el fondo, la aplicación de la seguridad de la frontera y el resguardo de la soberanía nacional, ahí está complicado en términos de control de la frontera. Lo que sucede en la macrozona sur, o sea, hay zonas en las que el Estado simplemente no puede entrar. Vamos a ver qué pasa en este censo. En la última vez que se hizo algo así, los censistas no pudieron entrar a ciertas zonas de la macrozona sur. Ahí el Estado no está tomando todas las acciones que necesita para poder neutralizar a los grupos terroristas que operan. Entonces, y hay una larga otra lista, ¿cierto?, de elementos de los que el Estado de
derecho falla. O sea, por ejemplo, lo que ocurre en todo este revoltijo de las pensiones de gracia, cuando entra la polémica del INDH, no, nosotros no certificamos, o sea, bueno, ¿cuál es el rol de esa institución? Lo que sucede en el Poder Judicial con el juez Urrutia, ¿cuánto espacio tienen los jueces para la arbitrariedad en función de sus intereses personales o visión ideológica? Bueno, hay una lista de un largo etcétera de situaciones que uno dice, chuta, quizás no una cosa de percepción, una cuestión de que efectivamente el Estado de Derecho en Chile está venido a menos por una serie de cosas, entre otras, como algo que comentaba Javiera, esto del parlamentarismo de facto, es un ejemplo de cómo ciertas autoridades, ciertos grupos en la política de pronto excedieron algunas atribuciones y dejaron de lado aquellas responsabilidades que no le rentaban y que era un problema. Y eso es fatal. Para el destino del país, eso es muy, muy complicado. Y en la dimensión de las percepciones, Sí. Para ahondar esa arista, Rodrigo, me parece que efectivamente esto baja una herida en la fe pública. O sea, la ciudadanía va a pensar ahora, una mayor cantidad de personas, una mayor proporción de la ciudadanía va a pensar que no, todos son corruptos, incluida la PDI, cuando probablemente la absoluta mayoría o la gran mayoría de todos los detectives y funcionarios de la PDI son personas que se abnegan al trabajo, son personas honestas, que cumplen la ley y las reglas y además le ponen empeño. Y efectivamente debe haber un pequeño grupo, entre ellos está su general, o sea, su director aparentemente, que se desvía de la línea. Y eso le va a pegar a la PDI en la opinión de la ciudadanía, a la institucionalidad en la opinión de la ciudadanía, pero lamentablemente va a ser uno más de estos casos, como el caso Convenio, ¿cierto? Y los pitutos del oficialismo, que le va a pegar a la fe pública. Entonces, es complejo, sí, pero es uno más en esta línea, en esta larga lista de complejidades, Rodrigo. Sí. Javier, ya para ir cerrando este tema, aprovechar el tiempo que nos está quedando en este primer bloque, me da la impresión de que también en algún momento de nuestra historia dijimos, esto no nos va a pasar. Esto en nuestro país no debiese llegar. Veíamos en otros lugares que teníamos situaciones de corrupción y me da la impresión de que eso en algunos aspectos puede estar pasando la cuenta. ¿En qué más se puede innovar acá, crees tú? Más allá de lo que ya está funcionando, tú mismo lo decías, que funcionaron las instituciones. Sin embargo, al menos en lo que también planteaba Patrick, haría falta tal vez innovar en muchos aspectos para que muchos problemas que tienen que ver con nuestras instituciones tal vez puedan ser subsanados y que va muy de la mano con las características que el delito ha ido asumiendo en el último tiempo. Sí. Creo que en Chile yo soy una optimista acérrima. Así excelente. Que considero, y escuchando a Patrick, estoy bastante en desacuerdo con él. ¿Ya? No obstante, creo que hay una mezcla como de sí, evidentemente de varias cosas que van mal, pero creo que hay que mezclar, hay que comparar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. O sea, mezclar casos y todo meterlo dentro de un revoltijo, creo que no ayuda tampoco al análisis. Entonces, en ese sentido, no obstante que este caso es sumamente grave, probablemente puede ser uno de los casos de corrupción más grandes del país, sigo teniendo la fe de que somos un país profundamente democrático, que la herida de haber tenido una dictadura cívico-militar en Chile hace que la ciudadanía también valore mucho lo que son las instituciones y lo que es un poder judicial, porque tuvimos durante mucho tiempo un poder judicial que no funcionaba, donde habían recursos judiciales que no se veían, y hoy como abogada te lo digo, y abogada litigante que fui muchos años, específicamente de delitos sexuales, como finalmente las víctimas sí confían finalmente, aun cuando tenemos que también avanzar hacia una cultura respecto del populismo penal o no, y hay como otro tipo de discusión, pero finalmente la gente yo creo que sí confía, al menos acompañando muchísimas víctimas a lo largo de mi carrera, sí hay una confianza respecto de los tribunales de justicia. Entonces creo que hay que avanzar hacia probablemente mayor fiscalización, a un mejoramiento de las leyes, no hacia el populismo penal, porque no creo que dejándole todo al Poder Judicial es como se solucionan los problemas, particularmente los problemas de seguridad pública, ¿ya? Y ir avanzando hacia una mayor fiscalización, hacia una mayor transparencia respecto a los datos y hacia leyes más modernas que disminuyan. Escuchaba al ministro Cordero, decía por el caso Convenio, que también se lo relacionaron, cómo la legislación está mala, que finalmente incentiva en muchos casos tanto a los gobernadores como
a los municipios, etcétera, a que hayan estos entuertos medio raros, a la ley de municipalidad autónoma, por ejemplo, que tiene una autonomía gigantesca respecto a los recursos de su comuna. Entonces, hay que avanzar hacia políticas y leyes, que son cosas distintas, de mejoramiento que desincentiven este tipo de delitos, pero adicionalmente hay que ir avanzando hacia el fortalecimiento de la institución y mayor fiscalización. Patrick, también para cerrar el tema, ahí abordó varias temáticas, Javiera, obviamente de una perspectiva optimista de lo que es además nuestra institucionalidad, pero además, ¿cuáles pueden ser los caminos para ir mejorando muchos de los elementos con los cuales la institucionalidad cuenta para poder perseguir ciertos delitos, para también prevenirlos, y que de una u otra manera también es bien interesante tenerlos en cuenta? Me da la impresión, a propósito de lo que decía Javiera, que hemos avanzado de repente en mejorar, por ejemplo, el tema de los gobiernos regionales, avanzar en una regionalización, pero los instrumentos, la transparencia tal vez no ha ido en el carril de al lado a la misma velocidad. Te dejo, Patrick, la palabra. Claro, Rodrigo. Mira, son varios puntos, pero particularmente para el Poder Judicial yo pienso que efectivamente, Javiera, entiendo su postura optimista. Yo soy un poco más pesimista respecto del momento en el que estamos. Yo creo que hay muchos síntomas de que la cosa está más compleja de lo que estamos viendo. O sea, que no hayamos sospechado nada de alguna forma, por ejemplo, lo de la PDI, de repente esto se devela. Es una señal de que efectivamente hay muchas cosas que no estamos viendo y que los mecanismos de control no están siendo capaces de detectar y de corregir. Yo insisto en el caso, por ejemplo, del juez Urrutia, que es una persona que, a mi parecer, utiliza su estrado, su posición para ejercer más allá de las leyes, en el fondo, para ponerle su impronta personal y no, en el fondo, tratar de hacer carne la ley en su tenor literal o su espíritu al menos, y ahí tiene un espacio de discrecionalidad que es evidente, que ha sido sancionado y sigue en su cargo. Ahí la institución no está funcionando, ni el Poder Judicial por parte del juez Urrutia en el ejercicio de funciones, y luego tampoco en la fiscalización que se hace sobre él. También temas de impresión. Yo creo que la impresión de la ciudadanía respecto al Poder Judicial es más negativa que positiva. Esta lógica de la puerta giratoria, probablemente hay muchas cosas que no se saben, probablemente hay muchos casos que son poco bullados, el que la institucionalidad funcione. Efectivamente, el ciudadano a pie no va a saber que un lanza de una comuna rural en Chile terminó con preso. Pero la sensación, esa es la sensación, eso es la sensación ambiente, y eso te genera un espacio de acción. Cuando hay más confianza, las instituciones tienen más espacio de acción. Cuando hay menos confianza en respaldo a su labor, ahí tienen menos espacio de acción. Entonces, eso es un ingrediente importante, un factor importante, y yo creo que esa es la situación hoy día. Y dos cosas, Rodrigo. Uno, respecto a algo que planteó Javiera, yo estoy de acuerdo con que las universidades estatales son un lugar donde hay que poner el foco. Hemos visto algunos casos con esto de las nuevas universidades que se instalaron luego del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y yo creo que hay un espacio de transparencia, hay un espacio en el que se puede avanzar más, pero donde no estoy de acuerdo ni con Javiera ni con el ministro de Justicia, esta lógica de la ley que incentiva, ¿cierto? Porque siempre van a existir los mecanismos o las formas de bypassear los mecanismos de control. Y perdón que vuelva al caso convenios, pero esto es demasiado evidente, porque en el fondo, cuando el caso convenio, esta estructura hace que, por ejemplo, desde cierto monto tengan que informar transacciones a la Contraloría, y lo que hacen es dividir el monto para que en el fondo la misma cantidad de plata sea en más transacciones, de forma que ninguna de esas transacciones tenga que pasar por el control de Contraloría. Bueno, efectivamente hay un problema institucional, pero hay un ánimo de defraudar, hay un ánimo de robar. Entonces, al final del día no se trata solo del incentivo, se trata en el fondo de la actitud y los valores en el fondo de las personas que llegan a ejercer los cargos. Ahí no es la oportunidad hace al ladrón cuando tienen que, hacerse construir el mecanismo de esta organización. Y en términos de los caminos a seguir, yo creo que hay tres dimensiones. Una, que en la práctica efectivamente tienen que haber mejores controles. Yo creo que la Contraloría particularmente estuvo muy al debe en el caso convenio, en una serie de otros casos, por ejemplo con el control del intervencionismo, que yo pienso que este gobierno llevó a cabo durante el plebiscito de salida del texto propuesto por la Convención Constitucional. Y ahí hay que mejorar estos mecanismos, de reducir
los montos, ajustar, mejorar los mecanismos. También se tienen que tomar medidas concretas en la sensación, o sea, aquí hay que cacarear los huevos, porque va a llegar un punto en el que aunque se estén haciendo cosas correctas, la ciudadanía no va a tener confianza. Entonces hay que comenzar a construir esa confianza. Casos como los que hemos visto van minando esa confianza de la ciudadanía. Y lo último es que la política se sube al carro. En términos de seguridad, en términos de resolver los problemas, hay una cosa que yo siempre trato de relevar, que es el voto en contra de los parlamentarios del Partido Comunista a la ley que sancionaba el porte de material incendiario en el contexto de manifestaciones y movilizaciones. O sea, ¿cuál es la razón para que parlamentarios se puedan oponer a eso en el contexto que estamos viviendo? Y efectivamente ahí es una señal de que hay una parte de la política que no está dispuesta a subirse al carro, aunque ese sea el camino para solucionar los problemas graves del país. 9 de la mañana con 37 minutos. Seguimos acá en nuestro panel de enlace USACH con Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, también con Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Hemos estado abordando el caso del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, pero ahora también queremos ir abordando otra temática más desde la perspectiva política. Sin ir más lejos, el fin de semana se desarrolló un acto de apoyo al presidente Gabriel Boric en La Moneda. Estuvo a cargo, sin ir más lejos, del colectivo Unidos por Boric, y bueno, en esa oportunidad el presidente tuvo la opción de poder también dirigirse a los asistentes e ir planteando algunas cosas, junto con señalar de que se va a seguir firmes pese a lo que quieran vernos tropezar, es lo que dijo el mandatario. Hay otros temas que es interesante también recordar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estallido social. Dijo, es importante que nosotros también reflexionemos respecto al relato que está tratando de instalar la derecha, porque es cierto que en esos momentos hubo violencia y la violencia no es aceptable. Hubo violencia por parte del Estado, hubo violencia también de parte de quienes se manifestaban, pero lo más importante es que hubo y sigue habiendo un malestar profundo en el pueblo de Chile porque la política no ha sido capaz de solucionar demandas básicas, como por ejemplo pensiones dignas para sus adultos mayores. Es parte de la intervención que hizo el mandatario y me quiero quedar con este elemento a la hora también de ir proyectando estos 2 años, menos de 2 años que ya están quedando de gobierno, y que en este acto sin duda alguna sirvió para plantear en muchos de estas aspiraciones. Patrick, parto contigo ahora para hablar de esto, más allá del acto, más allá de la cantidad de gente que fue, más allá de las características que pudo haber tenido lo sucedido durante este fin de semana. Se plantea por parte del mandatario que todavía quedan muchas cosas pendientes por zanjar, y ya que lo traía a colación Javiera en el anterior bloque, las características que también está adquiriendo el diálogo político, obviamente que complejizan que muchas de ellas puedan seguir avanzando. Me quedo contigo para poder entrar en esta temática. Sí, mira, saltándonos lo propio de la actividad, que yo creo que cuando uno hace este tipo de demostraciones de fuerza, tenéis que demostrar fuerza, y si no sale el tiro por la culata, y yo creo que efectivamente en convocatoria, en alcance, esto le puede haber salido como tiro por la culata al oficialismo y al presidente, pero entrando ya como en las cosas de fondo, yo pienso que esto es un acto, es muy sensible porque es casi un acto de falta de pudor. Yo he usado un adjetivo constantemente con este gobierno. Yo creo que este gobierno en muchos frentes peca de frívolo en el fondo, en el que, por muchas razones, pero por ejemplo una es la priorización de la agenda más ideológica, más propia, la que les gusta más, y no la agenda que más urge a los chilenos. En términos de seguridad, por ejemplo, se han visto forzados a mover el cerco y empezar a gestionar cosas, pero por mucho tiempo la gestión en términos de seguridad fue más responder a la prensa y a la necesidad que efectivamente dar capacidad operativa, atribuciones, regla del uso de la fuerza clara, cosa que todavía no ocurre, y una serie de otros elementos. Entonces, efectivamente aquí yo creo que el gobierno ha pecado muchas veces de frivolidad, ha pecado de una severa desconexión con la ciudadanía y sus necesidades. Entonces, cuando tú en ese contexto haces este acto de demostración de fuerza que sale mal, y además te mandas una frase o tratas de instalar una premisa, algo así como hoy estamos mejor que hace 2 años, yo creo que entras en la cancha de la falta de pudor, porque es demasiado evidente que no hay ninguna cosa que este gobierno haya gestionado y sea
en razón de la acción de este gobierno, en la que el país esté mejor. Y lamentablemente, y esto lo digo con lástima, o sea, ojalá no sea así, pero la verdad es que uno lo ve así. Uno ve que en todas las cosas en las que mejoramos ha sido a pesar del gobierno. O sea, el presidente dice, no, es que el control de la inflación. Bueno, pero el control de la inflación depende del Banco Central, y el primer presupuesto que mandó al Parlamento el presidente Boric hizo que termináramos el año con déficit fiscal. Entonces, el control de la inflación, bueno, no es mérito del presidente, es mérito del Banco Central, a pesar de las acciones del gobierno. En términos de la agenda de seguridad, hace algunas semanas conversábamos aquí mismo, y la persona con la que estábamos conversando, que es parte de un partido del oficialismo, me decía, mira, este gobierno ha aprobado una serie de leyes de seguridad. Claro, pues la ha aprobado porque tiene una posición que está disponible para poder aprobar proyectos de seguridad. No tiene compañeros de coalición de pronto que están disponibles para poder aprobar leyes de seguridad, pero tiene una posición que hoy día sí está buscando lo que en algún momento fue un fast track. Tiene una posición que no quiere instalar un parlamentarismo de facto, tiene una posición que respeta en el fondo la institucionalidad y también que respeta al presidente en las cosas más básicas. Y en el fondo de repente hay personas del oficialismo que se jactan de que este es un presidente que puede caminar por la calle. Hemos visto que cuando va a regiones tiene altercados, pero incluso puede caminar por la calle, que cosa que me parece básica, es también porque sus opositores tienen quizás una cultura distinta respecto de la interpelación. Entonces, al final del día, hay una larga lista, podríamos usar largas horas en esto, pero tratando de resumir, yo creo que efectivamente estamos con un peor diálogo, o sea, tenemos una peor situación país, en parte por la frivolidad de este gobierno que se ha dedicado a su agenda ideológica y ha preferido una política accesoria, la política de la caleta con perspectiva de género, en lugar de enfrentar con claridad seguridad, salud, pensiones, economía. ¿Qué pasa con educación, con los niños que están sin colegio? Entonces, las prioridades de los chilenos quedan en segundo plano, importan las prioridades accesorias de la política ideológica del gobierno, y eso es frívolo y falta y un elemento de falta de pudor absoluta. Javiera, te dejo ahí la palabra, varias cosas que surgen en el análisis de Patrick. También te dejo ahí la posibilidad de ir comentando parte de lo que proyecta el presidente, pero hay varios elementos que yo creo que quedaron sobre la mesa. Esta frivolidad también a la que aludía Patrick, me quedo contigo. Sí, me parece curioso que Patrick señale que hay una frivolidad respecto de los temas y lo pone como anecdótico, porque se va siempre constantemente a lo anecdótico, de la caleta de género, como si las temáticas de género, que ha sido una de las principales, que no es de conocimiento público, podemos estar de acuerdo o no, si ha cumplido su agenda o no, porque su agenda era mucho más rica en términos de avance en temáticas de género que lo que se ha hecho. Pero para ti llamar como frivolidad, por ejemplo, que se haya aprobado la ley Papito Corazón, donde el 81% de los deudores de pensión de alimentos son hombres, y ven a mujeres, y las mujeres, ¿por qué son más pobres? ¿Por qué las mujeres ocupan cargos, por ejemplo, de mayor falta de formalidad? Porque las mujeres deben ocupar trabajos de mayor informalidad, porque tienen a su cuidado a sus hijos e hijas, y sus padres no le pagan la pensión, ¿ya? Entonces, apuntar a eso, algo como frívolo, o algo como que si fuera parte como de su carrera de pensamiento ideológico, es derechamente atacar al 50% de la población, que somos mujeres, ¿ya? Entonces, avanzar en temáticas de violencia integral, por ejemplo, una ley que estuvo 7 años en el Senado, que fue redactada por la presidenta Bachelet, que no fue tampoco por la ley de violencia integral. Hay que dejar claro que no fue porque el gobierno se sentó y dijo, sí, en verdad tenemos tantos índices de violencia en contra de las mujeres fuera del espacio doméstico, que vamos a redactar esto. No. Fue por recomendación de diversos países, en diversos exámenes periódicos universales que ha recibido Chile. Recordar que el examen periódico universal, para la gente que no lo conoce, es un examen que hacen los otros países como un rol de pares en Naciones Unidas, con el objetivo de ir cuán más o menos estamos avanzados en derechos humanos, ¿ya? Entonces, muchos países que nosotros miramos con mucho orgullo, como Bélgica, como Nueva Zelanda, como Noruega, nos dijeron hace muchísimo tiempo, desde la vuelta a la democracia, hey Chile, ¿qué pasa? Que solamente castigas la violencia contra las mujeres de acuerdo a su rol
de mujer en el espacio doméstico. ¿Qué pasa con las violencias que sufren las mujeres fuera del espacio doméstico? Y ahí fuimos poquito a poquito avanzando en leyes de femicidio, que recién la tuvimos por ahí por el 2010, Sí. solamente en el espacio íntimo, después avanzamos a leyes de femicidio en el espacio público, recién en el 2018. O sea, en temáticas de género, Chile, a pesar de haber tenido una mujer presidenta en 2 periodos, estamos excesivamente atrasados. Sobre todo si nos queremos si miramos lo económico nomás de los países que admiramos, pero no las libertades personales de las mujeres, porque el hecho de que nosotras podamos caminar en la calle, que nosotras seamos menos pobres o que nosotras tengamos acceso a la educación, no es un antojadizo ni ideológico, es de justicia social y de libertades, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no estoy, por supuesto, en nada de acuerdo. Creo que el presidente ha faltado a su compromiso también. Entender de que el presidente sale con una votación en el segundo periodo por el movimiento feminista. Si uno va a la desagregación y la caracterización de quienes votaron, votan mujeres 1,5 millones, y ese 1,5 millones más que no votó en primera vuelta fueron mujeres y mujeres jóvenes, ¿ya? De acuerdo a las promesas que eventualmente el presidente señaló. Por eso me gustó un poco, o sea, no sé si me gustó, pero quiero citar un poco a Matamala en su columna, que dice hay que salir como de la inacción, como que lo compara con Barros Luco, Sí. de la inacción y hay que activarse. Entonces yo creo que el presidente también, para ser justa y justos, el presidente tuvo en estos últimos 2 años 2 procesos. Eso es la responsabilidad política que tiene de no avanzar en nuestros temas. Entonces, también creo que el presidente debe activarse en toda su parrilla por la cual él postuló y él tiene el cargo que tiene. Respecto a los temas de seguridad, también estoy de acuerdo con Patrick porque señala de que el presidente casi como que sale gracias a los grupos de derecha, que gracias a ellos le dan los votos. Creo que el presidente incluso ha estado en contra como él decía, de la postura de su coalición, incluso en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, a nosotros nos entrevistaron, vinieron del Alto Comisionado de Derechos Humanos y entrevistó a una serie de organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a los derechos humanos a preguntar qué pasó con la ley de la... esta que tiene el nombre de los carabineros, de Nain Retamal. Y cómo eso finalmente vulneraba estándares de derechos humanos y qué pensábamos nosotros. Entonces, entender que el presidente sale de un movimiento estudiantil. Entonces, él también ha tenido que... él también en este camino se ha contradecido mucho de lo que él postulaba cuando era dirigente estudiantil, parlamentario, etcétera. Y probablemente... Yo no soy fan de Boric, voté por él porque tenía en contra otro. Entonces, en ese sentido, creo que él probablemente, con el ánimo de avanzar a un país con mayor seguridad, se ha acercado a grupos y se ha alejado de su pensamiento. Pero con esto no quiero decir que lo que se haya aprobado estoy de acuerdo que esté bien, o que sea bajo los estándares de los derechos humanos. ¿Ya? Y lo último, respecto de lo que señaló Patrick del Banco Central, también veamos y seamos justos quién es nuestro ministro de Hacienda. ¿Qué cargo ocupaba antes el ministro de Hacienda? Entonces, claro, obvio que evidentemente el Banco Central que tiene la política de ese país, pero también veamos quiénes son las personas que tenemos también gobernando este país de acuerdo a las políticas que están dirigiendo. Patrick, ahí nos están quedando 10 minutos para ir cerrando ideas. Te dejo ahí tu instante para poder también salir, comentar parte de lo señalado por Javiera. Ahí también hizo varios alcances a lo que fue tu intervención anterior. Perfecto. Bueno, al menos en materia de frivolidades, sección de frivolidades, yo pienso que la ley Papito Corazón es un gran avance. Yo no me referí a la ley Papito Corazón, me referí específicamente a las caletas de género como el gran anuncio del presidente en un contexto brutal. O sea, Chile vivió emergencia, el año pasado tuvimos las inundaciones, este año tuvimos los incendios, al igual que el año pasado, y no hubo la preparación, no había planes de emergencia, una serie de problemas que llevaron a que Chile tuviera en la región de Valparaíso el segundo incendio más letal de este siglo en el mundo.
ese contexto, el contexto de seguridad con personas descuartizadas, con niños, la cantidad de niños que han sido víctimas de baleos y un largo etcétera de delitos, pero eso que son de alta connotación, que son y que son azarosos, o sea, no es una persona que, oye, fue un enfrentamiento de bandas rivales, son personas que iban caminando por la calle, que estaban en sus casas. Esos elementos te generan un país, bueno, el desempleo, la inflación, el último dato de inflación, o sea, hay una serie de elementos que son centrales para la vida de las personas. Entonces, cuando tú tienes problemas ahí, no puedes pasar, no te los puedes saltar, y el gobierno se los está saltando. Y prefiere hacer los anuncios de las cosas positivas, cosas que le gustan, cosas que habla con las que habla a su electorado. Pero la ley Papito Corazón fue una cuestión que probablemente tenía como un consenso bastante amplio, al punto que estaba en los programas de gobierno de otros candidatos de los que hoy serían oposición. Entonces, claro, eso es un elemento en el que cuando hay disposición, cuando hay buenas leyes sobre la mesa, hay disponibilidad de la oposición para poder aprobarla. Cosa que de pronto muchas veces no ocurrió cuando Boric era parlamentario. Yo creo que un ejemplo muy claro de eso, en el marco de la crisis de seguridad, es la ley de infraestructura crítica. Cuando fue presentada al gobierno anterior, la rechazaron y es inaceptable. Y hoy día que son gobierno, necesitábamos una ley de infraestructura crítica, y el alcalde Adanich va y pide militares, y cuando su coalición sale a criticarlo por pedir militares, Jadwe lo trata de que se suma a la ultraderecha. Entonces, no, esto es para pedirle al Congreso que apruebe la ley de infraestructura crítica. O sea, esa voltereta, ese doble estándar, que no tiene un correlato o que cuya explicación de pronto no es suficiente, es ahí donde uno ve que en el fondo no está el ánimo, o no estuvo el ánimo cuando fueron oposición y estuvieron en que pasa ahora más en la política, pero no estuvo el ánimo de aprobar las buenas leyes cuando se pusieron sobre la mesa, cosa que probablemente esta oposición sí tiene. Se van a pelear, le van a rechazar, son oposición, pero sí hay un ánimo en esta área de cosas que efectivamente son necesarias y se van destrabando. Ya en materias sectoriales, y creo que muchos chilenos tuvieron algún destello de tranquilidad cuando el presidente nombró a Mario Marcel como ministro de Hacienda, porque había tenido una correcta gestión en el Banco Central. Y la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda yo creo que ha sido absolutamente deficitaria. Ha sido... no ha estado a la altura de lo que de la tranquilidad que algunos habrían querido. Porque es cosa de ver la expansión del gasto público, es cosa de ver la contratación de más de 100.000 personas en los servicios públicos. O sea, el ministro de Hacienda, el encargado de abrir la billetera fiscal, el presidente en los debates y una serie de instancias insistía con esta cuña de todo gasto permanente es con ingresos permanentes. Pero aquí tenemos déficit estructural. Entonces, efectivamente, ahí no se condice. Y evidentemente, claro, uno puede darle el punto a Mario Marcel, que tiene que hacer las veces de malabarista, porque el ministro de Economía está en otra, no existe. Si hoy día Marcel fuera biministro de Economía y Hacienda, probablemente no cambiaría mucho. Y esto yo lo digo con una crítica, pero con tristeza. Si con un buen ministro de Hacienda, con un buen ministro de Economía, que han habido de lado y lado, el país andaría mejor. Pero efectivamente aquí hay una falta de gestión absoluta que tiene el país muy complicado, y complicado las cosas centrales, y en el fondo eso es lo que hace que el resto de las cosas sea accesoria. Cuando tienes 3.000 niños sin colegio, todo lo demás tiene que esperar. Eso seguridad, educación, salud, economía son las cosas más centrales, que son el más, y luego el siguiente anillo. Javiera, nos quedan los últimos minutos para cerrar también el panel del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Solo finalizar, retomar, ya que Patrick retomó tanto la caleta la caleta con perspectiva de género, como si fuese algo muy anecdótico, pero entender que quizá el nombre, ahí hay que ver el marketing digital, no sé quiénes sacaron, pero era para que las mujeres que trabajan en las caletas, un trabajo masculinizado, en donde las mujeres ha estado durante mucho tiempo perteneciente a las caletas, que ha sido invisibilizada en ese trabajo masculinizado, porque las mujeres ejercemos fuerzas de trabajo donde históricamente han sido trabajos de hombres, no tenían baño. Una cuestión básica, imprescindible. Y eso para mí
no es una cuestión chica, no es algo, probablemente no fue el timing, podemos discutir del timing, podemos discutir del marketing digital, podemos discutir del eslogan, pero que las mujeres trabajadoras tengan, así como los hombres trabajadores y todas las personas de la fuerza de trabajo, tengan un espacio para ir al baño, es algo de derecho humano. Entonces finalmente eso es intransable, al menos desde mi visión, y es una cuestión absolutamente necesaria. Probablemente no debieron haberlo utilizado ni haber fanfarroneado, porque evidentemente el timing no era el correcto, pero no es una cuestión que podía seguir esperando. ¿Ya? Eso, como para ir cerrando, creo que el presidente debe activarse en estos 2 años que les quedan, pero no olvidar tampoco que le tocó 2 procesos constituyentes. Sí. Así que eso, muchas gracias. Oigan, no me queda más que agradecer que hayan estado en este comienzo de semana a ambos. Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, comenzando una semana, está bien movida además la agenda, así que vamos a seguir conversando con nuestro panel y particularmente con ustedes para invitarlos a futuro en una nueva conversación. Que tengan excelente semana, gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo.